Bueno, mi nombre es Andrés Sánchez Bodas, estoy en este momento en Lima, Perú. Hemos culminado un primer seminario de formación introductorio sobre el enfoque de Carl Rogers. Quiero decir primero que me sentí muy bien acogido por el grupo de APADEL que me convocó y bueno, me sentí muy cómodo, ¿no? Y en este reportaje se me ha preguntado quién soy. Bueno, soy un psicólogo argentino que se recibió hace 40 años en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Me recibí como un psicólogo clásico de la República Argentina en ese momento, que seguimos el pensamiento de Freud y de Melanie Klein. Trabajé varios años dentro de ese modelo, pero como en algún lugar de mi alma o de mi psiquis o de mi interioridad, como lo queremos llamar, había aprendido una idea gracias a un tío mío que me había prestado un libro cuando tenía 15 años yo, que fue El ser y la nada de Sartre. Había en mí algo así como, que después descubrí que es el pensamiento existencial. Y yo sentía que dentro de Melanie Klein eso no me cerraba, pero era lo que sabía hacer y entonces trabajaba de eso. Hasta que las cosas de la vida, me entero de que alguien que venía de Europa traía el pensamiento de alguien llamado Carl Rogers, había estudiado eso en la Sorbonne, en París, en el Institut Catholique de París. Un colega mío me dice, yo sé que a vos te interesan esas cosas raras, porque en ese momento era algo raro, y fui a verlo a Manuel Artiles, que volvía de ese viaje, de haber estudiado, y realmente me interesó mucho el pensamiento de Rogers, y decidí hacer un proceso de cambio, de transformación. Me formé en ese pensamiento con un grupo pequeño de colegas y lentamente fui pasando del psicoanálisis al enfoque rogeriano. Paralelamente, como no estaba del todo convencido todavía en ese momento de la validez o de la eficacia o eficiencia de este modelo, simplemente me gustaba. Me gustaba porque daba cuenta del concepto de persona, daba cuenta de un modelo más filosófico, no tanto de un modelo médico como es el modelo psicoanalítico. Daba cuenta de una forma de entender y de escuchar a la gente más como personas que como pacientes. Daba cuenta de esta idea existencial de Sartre y después, bueno, Heidegger, Merleau-Ponty, Husserl y todos esos autores, Spinoza, Kierkegaard, Camus. Uno podría nombrar muchos autores hoy. Y exploré la Gestalt, hice cursos, me formé en Gestalt también algún tiempo, exploré el psicodrama, exploré el ensueño despierto, también hice algunos cursos de pensamiento sistémico. Sí, realmente recorrí muchas líneas, estaba buscando mi identidad profesional, sabía que no quería ser psicoanalista y todavía no sabía bien qué quería hacer, mientras tanto seguía atendiendo. Espero no haber hecho mucho daño en ese momento con mi búsqueda de identidad, hasta que alrededor de mis 30 años aproximadamente me convencí de que el enfoque centrado en la persona, así se llama hoy, de Carl Rogers, era mi modelo, porque encaja con mi persona. Un modelo que básicamente busca el encuentro, busca la salud, cree que es posible la salud, el desarrollo de los potenciales, todo eso que sabemos o saben algunas personas que toman ese modelo. Eso me llevó hacia conocer lo que es el counseling, porque Rogers fue uno de los principales motivadores de esta disciplina que existe en 40 y pico de países. Y bueno, decidí crear una institución, decidí introducir esa profesión en mi país y bueno, y hoy soy el introductor de esta profesión en Argentina y el transmisor de esta idea. Bueno, Carl Rogers fue, y digo fue porque nació en 1905 y murió en 1987, uno de los principales propulsores del movimiento humanístico de la psicología internacional. Fue un psicólogo, uno de los pocos psicólogos en la historia que creó una escuela, que creó una línea, y eso creo que no es casual, porque la línea es una línea psicológica, como dije, no una línea médica. Fue un empirista, fue un práctico, que durante muchos años asistió niños y después personas adultas, aislados de alguna manera en un momento de la historia norteamericana, en un pueblo llamado Rochester. Eso implicó que él, sin darse cuenta, y esto es lo gran valioso de este psicólogo, que empezó a transformar
lo que le habían enseñado, y sin darse cuenta inventó una teoría, inventó un método, inventó una forma de ayudar a las personas a sentirse mejor, a lograr su bienestar. Cuando volvió, y esto es una metáfora, diríamos, chistosa, cuando volvió a la civilización académica en la Universidad de Wisconsin, porque lo contrataron para dar clases y estar ahí, y él comentaba lo que hacía y le decían: doctor, lo que usted hace no lo dijo nadie. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer ahí? Ayudado por la universidad y sus alumnos, fue construyendo toda una teoría. Tuvo que ponerle nombre a lo que él hacía. Esto yo insisto mucho en esto, porque viste que vieron que hay muchas escuelas, muchos autores que teorizan sobre teoría, ¿no es cierto?, sobre la teoría de otro, y practican lo que practican sobre la teoría de otro. No está mal hacer eso tampoco, de alguna manera es lo que hacemos la mayoría. Él lo sacó de su propia empiria, de su propio trabajo, y creó un modelo que está considerado entre los 10 modelos más importantes de la psicoterapia y el counseling del mundo. Se han hecho encuestas, algunas lo posicionan en un cuarto lugar después de Freud, de Watson, de Skinner, ¿no? Y ha tenido influencias importantísimas en el mundo, la sigue teniendo, esencialmente en la psicoterapia, en la educación y algo que se conoce poco de él, que es el trabajo social político que hizo en los últimos años. En psicoterapia, porque creó un método terapéutico. En counseling, porque creó una forma de hacer counseling. En educación, porque se dedicó mucho a analizar la educación norteamericana, donde él vivía. Hizo tremendas críticas al sistema educativo americano y generó lo que se llama educación centrada en el alumno, de lo cual hay libros escritos. Hay uno que es Freedom to Learn, que es Libertad para Aprender, está traducido de varias maneras. Es un libro revolucionario. Fue por eso echado de muchos lugares. A veces yo lo comparo metafóricamente con Freud, ¿no? Que estos genios, cuando dicen cosas, a veces enojan mucho al establishment de esos lugares. Y fue muy criticado, entre otras cosas porque es un autor simple, sencillo en cómo escribe y profundo en lo que dice y hace. Y en la última etapa de Rogers, él decidió no ser más un terapeuta. Ya creo que había pasado su tiempo de atender personas, se dedicó a los grandes grupos, y toda su teoría de lo humano la fue aplicando en cómo mejorar los vínculos. Y de hecho fue convocado a diferentes países, por ejemplo a Sudáfrica, para trabajar el tema del apartheid. Fue también convocado a Irlanda para unir grupos que todos sabemos que había grandes, y sigue habiendo grandes divisiones de católicos, protestantes. Y hacía grupos de encuentro donde estos líderes políticos, cuando podían conocer a su opositor como una persona, ¿no?, se sorprendían de pensar que enfrente, al que a lo mejor hasta ayer se estaban tirando tiros, era una persona igual que él. Eso ayudó mucho, tanto que fue candidato al Premio Nobel de la Paz. No se la dieron, pero fue propuesto varias veces por sus libros y sus aportes. Si se me pregunta también, cuáles fueron sus influencias, es muy curioso esto, porque en realidad él fue formado como un típico psicólogo norteamericano de la década del 20 y 30, en psicoanálisis y en conductismo. Y vuelvo a repetir, desde la empiria, sin saberlo todavía, recién a los 40 y pico de años, él descubrió, gracias a sus alumnos, que era un existencialista y era un fenomenólogo. Y ahí él dice que empezó a leer a Husserl, empezó a leer a Heidegger. No lo dice en ningún lado, pero yo supongo que lo hizo también a Merleau-Ponty, porque es notorio la influencia de estos autores en los libros posteriores a esa época, a Kierkegaard también. Creo que el primer autor que leyó fue Kierkegaard, si no me olvidé. Y también es importante, recobró algo que había quedado en su historia, que fue todo el pensamiento oriental, que como sabemos también está muy vinculado al pensamiento de Heidegger. Y si uno lee sus textos es evidentísimo la influencia oriental, no explícita, él no dice en ningún lado esto me inspiró en. Y también es interesante decir otra cosa, también se nota mucho la influencia religiosa. Él era hijo de pastores protestantes, muy rígidos. Como tuvo grandes dificultades con el padre cuando elige ser psicólogo y no pastor, que parece su designio familiar, él se peleó y tuvo muchos años distanciado de su familia, inclusive llegó a decir que era ateo en algún momento, o agnóstico. En realidad estaba enojado con el padre y alejado de la rigidez
de la iglesia, en ese caso protestante. Pero en los últimos años, el último libro de él, antes de morirse, El camino del ser, A Way of Being en inglés, él habla de la trascendencia, se pregunta sobre Dios, se pregunta acerca de si eso es posible, ¿no? Bueno, eso sería una pequeña síntesis. Entonces, en realidad no tuvo influencias, es interesante decir esto, no tuvo influencias directas del existencialismo, fue un existencial sin saberlo. Después sí, se ocupó de estudiarlo, ¿se entiende? Los que somos seguidores de este autor, nos entramamos con él en función de que buscamos el pensamiento existencial, el pensamiento fenomenológico y el método, porque creemos que esa es la mejor manera de ayudar a las personas. No tuve posibilidades, lamentablemente, de conocerlo personalmente a Rogers, por una circunstancia que la comento. Cuando decido poner la carrera de counseling, que después puedo explicar de qué se trata, le escribo a Rogers. Esto fue en el año 1985, 1986, cuando inicio este proyecto, y él me responde y me apoya, y tengo varias cartas de él. Y cuando, la instalo la carrera, que es en el año 1987, le escribo a Rogers diciéndole, bueno, doctor, me gustaría que usted pudiera venir a Argentina y, establecer un vínculo. Y no me responde las cartas, y me entero, meses después, en esa época no había mails, no había internet, eran cartas, que había fallecido en el mes de febrero de ese mismo año. Así que no tuve la posibilidad de conocerlo directamente. Sí, a través de ser quien soy hoy en el modelo rogeriano, que de alguna manera podríamos decir que soy uno de los representantes norteamericanos de este modelo. Me he vinculado casi todas las grandes figuras del enfoque norteamericanos, brasileros, ingleses, rusos, porque he participado de muchísimos congresos y encuentros de este modelo. Así que de hecho hay una red donde estamos en permanente contacto con todos los creadores en diferentes países.